Cuando regresé a la ilustración, fui la persona más feliz. Me di cuenta que cuando lo hacía, mi alrededor se convertía en mi propio mundo y pues realmente me relajaba bastante y las horas se me iban como no tienen idea. Así que desempolvé lo abandonado y me di cuenta que esta era una de mis grandes pasiones y que quería hacer esto de ahora en adelante. Pero una de las dudas que me surgieron cuando regresé a este mundo de la ilustración fue: ¿digital o tradicional? Por lo que en este mini tutorial quiero platicarles mi experiencia con cada tipo de ilustración. Yo soy Alesa y me encanta que estés aquí en Alesar. Primero que nada tenemos que saber que la ilustración es la creación de una imagen que nos cuenta una historia, que puede acompañar un texto, describir un momento, etc. Una ilustración siempre tiene una función de comunicarnos algo. He conocido varias técnicas de ilustración tradicional y también la digital. Llegué a tener muy buenos maestros que aún me enseñaron cómo hacían un cartel sin una computadora como cuando ellos trabajaban. También me enseñaron a hacer ilustraciones para revistas. De hecho, llegué a hacer toda una caja de cereal sin ningún recurso digital. Y en mi cerebro era wow, ¿cómo podían? Y era también frustrante porque de alguna forma apenas comenzaba a familiarizarme con los materiales de arte y a su vez traía yo el chip de lo digital y pensaba que sería más rápido y más fácil. Lo cual, obvio, no era así. Porque cuando comencé a hacer ilustraciones digitales dije: ándale mamacita, ¿no que era más fácil? ¿Y no que esto era más rápido? Todo es hermoso y tiene su complejidad. En la ilustración tradicional creamos imágenes manualmente utilizando una gran variedad de técnicas con diferentes materiales de arte. Entre ellos están las acuarelas, tinta china, gouache, pasteles, grafito, acrílicos, óleos, rotuladores, lápices de colores, pinceles, aerógrafo, etc. Y en la ilustración digital creamos imágenes por medio de herramientas digitales como la computadora con un mouse, tabletas gráficas, pantallas táctiles, todo eso junto con programas específicos para hacer ilustración. Algunos de ellos se hacen con mapas de bits, es decir, por medio de píxeles, y otros por medio de vectores en donde se crean líneas precisas, formas irregulares o figuras. Incluso puedes usar textos. ¿Cuál elegir? Creo que la manera de poder tomar una decisión de cuál elegir es principalmente conocer las características generales sobre cada tipo de ilustración y de ahí saber qué es lo que uno puede ver como ventaja o desventaja de cada una. Comencemos con la ilustración tradicional. Yo creo que todos iniciamos dibujando con un lápiz y un papel. De pronto puede ser lo más accesible que tenemos cuando empezamos y lo podemos hacer en cualquier lugar. Pero existe una variedad de técnicas y de materiales en los que puedes aplicar tu ilustración, de las cuales o puedes especializarte en una o aplicar diferentes o combinarlas. Para cada técnica necesitas materiales específicos como tipos de papeles, lienzos, pinturas, pinceles, lápices, bodetes, caballetes, cajas, agua, etc. Los materiales de arte son muchísimos para cada técnica de ilustración y de diferentes marcas. Existen desde los más económicos hasta los poderosamente caros que con el tiempo y su experiencia sabrán en cuáles podrán invertirles y sobre todo con cuáles se acomodan más. Cuando trabajas de esta manera debes contemplar espacios tanto para trabajar como para guardar tus materiales y sobre todo tus trabajos finales para que no se maltraten. Contar con buena luz o una buena lámpara para cuando te llegue la noche sin darte cuenta. Dependiendo de cada técnica, también tienes que saber que seguramente tu ropa tendrá nuevas decoraciones y también tus espacios de trabajo gracias a la pintura. Amigos, en la ilustración tradicional no existe un control Z, pero ¿saben? En la universidad un maestro muy talentoso en esto de la ilustración me dijo: Ale, el defecto se hace efecto. Así que cada que les llega a pasar un error pueden convertirlo en un efecto y ¡pum! Asunto resuelto, amigos. Al menos que hayan tirado todo un bote de pintura o definitivamente ya no tengan solución como para empezar desde cero. Una de las cosas importantes que tiene la ilustración tradicional es que será una pieza única y original, que le da un enorme valor en todos los sentidos, tanto artístico como monetario, a la hora de querer vender tu obra. Pero también puedes crear prints de estas piezas originales sacando duplicados digitales, solo que no las verás igual que la original, pero no deja de tener valor. Y ahora vamos con la ilustración digital. En algún momento llegué a escuchar que la ilustración digital es más fácil y que no tiene tanto valor. Y amigos, para nada es así. La ilustración digital es una técnica más que si no tienes los conocimientos del dibujo, no harás magia con solo agarrar un mouse o una pluma digital.
De hecho, a muchos ilustradores iniciar en digital después de hacer siempre tradicional pareciera como si volvieran a aprender a dibujar, ya que dependiendo de las herramientas digitales que vayas adquiriendo, en algunas tienes que acoplarte a dibujar en una tableta, por ejemplo, y mirar el monitor al mismo tiempo. Pero como todo en la vida, solo es práctica. Existen diferentes herramientas para poder realizar ilustración digital. Con las que podemos empezar principalmente es con una computadora y un mouse. Pero también existen ya tabletas gráficas, pantallas táctiles con su respectiva pluma, que nos pueden facilitar entre comillas el trabajo. Y en esta parte pues ya existe una variedad de tabletas, que van desde las que aún necesitas tu computadora conectándola con cables o también pueden ser inalámbricas, y las que puedes dibujar en cualquier lugar, incluso en exterior, sin necesidad de una computadora. Para todo esto también requerimos de programas especializados para poder hacer ilustraciones tanto en mapas de bits como en vectores. Al igual que en la tradicional, existen ya muchas herramientas y marcas. Aquí tu inversión de inicio puede ser un poco más fuerte porque son varias cosas que necesitas sí o sí y su costo es más elevado. Sobre los programas que necesitamos existe ya una gran variedad. Algunos son gratis, otros que tienen un precio único bastante accesible y otros que son con licencias que puedes pagar mensualmente o anuales. Regularmente estos últimos ya son profesionales. En la ilustración digital solo requieres tener una buena silla y un espacio cómodo en donde colocar tu computadora, tu mouse, tableta o pantalla táctil, ya que tendrás todos tus materiales de arte de manera digital en un solo lugar. Dentro de los programas podrás tener la opción de un sinfín de pinceles para crear diferentes técnicas de ilustración como las acuarelas, pasteles, grafito, etcétera, etcétera, así como texturas y textos. Aquí tal vez no requieras buena luz o una lámpara como en la tradicional, pero sí necesitas un no break en el caso de la computadora, que este es un aparato que funciona ante una ausencia repentina de energía y te provee electricidad a los aparatos que se encuentren conectados, lo cual te ayudará muchísimo por si algún día se va la luz y tengas tiempo de poder guardar. Pero si no se tiene la oportunidad de adquirir uno de estos como yo, aún, lo puedes solucionar simplemente guardando cada 5 minutos por cualquier situación y sobre todo no olviden respaldar siempre sus trabajos. En las tabletas o pantallas táctiles como el iPad solo necesitas tu cargador para cuando se termine la pila. En la ilustración digital nos podemos encontrar con un espacio de trabajo limpio y podemos trabajar más rápido entre comillas, porque amigos, el Control Z aquí sí existe y va a ser nuestro aliado. El Control Z, para los que no sepan, es un deshacer, es borrar lo último que hicimos y lo podemos hacer dependiendo del programa las veces que uno quiera. Y eso nos ayuda demasiado porque hace un fácil manejo de edición de trazos sin que tengamos que echar a perder toda la pieza. También podemos trabajar en capas y esto hace que podamos tener una mejor organización en nuestra ilustración por si en algún momento queremos editar una parte específica, cambiar de color, forma, meter textos o tener por separado, por ejemplo, el boceto, las líneas y los rellenos de color. La ilustración con vectores tiene una ventaja muy grande, ya que puedes manipular su tamaño al que tú quieras y cuantas veces sea necesario sin que se pierda la calidad de tu ilustración. En cambio, con mapas de bits puedes lograr modificar su tamaño dependiendo de la resolución con lo que hagas desde un inicio, pero es un poco más limitada por el tema de que puede perder su calidad. Con respecto a los colores, a veces no serán los mismos que ves en la pantalla a la hora de imprimir y con eso puedes ayudarte con pantoneras o que tú mismo puedas hacer tus pruebas de color y aún así puede variar mucho. En la ilustración digital de manera personal creo que también tienes una obra única pero de diferente manera, debido a que tú siempre te quedarás con el archivo original en donde tienes la forma editable, ya sean vectores o mapas de bits, y si quieres vender esta pieza solo entregas la versión final donde todos los elementos estén acoplados, es decir, en un formato de JPG, TIFF, PDF, etc. Esta puede ser duplicada de manera más fácil 1000 veces y siempre la verás como la original. Así que ya teniendo estas características generales de cada una, ustedes sabrán cuáles pueden ser sus ventajas o desventajas. Para mí ninguna es mejor que otra, creo que ambas se pueden complementar de una manera increíble y que las dos tienen un gran valor. Yo prefiero utilizar ambas y en caso de que no tenga un recurso de alguna de las dos, la refuerzo con la otra.
Con respecto a los materiales, definitivamente en ambos se tiene que invertir. Sé que algunos de los materiales pueden llegar a ser más caro en ambas, pero todo es cuestión de que tú elijas lo que te funciona, porque en realidad todo sirve, desde las acuarelas básicas que venden en una papelería, como un mouse en lo digital, hablando de que no cuentes con un gran presupuesto y sobre todo si estás empezando. En mi caso, pasé años haciendo ilustraciones con el mouse tanto para vectores como para mapas de bits antes de comprar una tableta digitalizadora. Y con respecto a la tradicional, también llegué a usar lo más básico y accesible hasta que fui conociendo más sobre las técnicas y marcas con mejores calidades para saber cuáles serían mi mejor opción. Obviamente, y es claro que la mayoría de las cosas que cuestan más tienen mejor calidad y duración, y aún así eso varía entre las marcas. Pero a esas ya podrás invertirle cuando domines alguna técnica y tengas la manera de poder adquirirlas. Y aquí terminamos nuestro mini tutorial. Muchísimas gracias una vez más por estar en este canal, en donde mi objetivo solo es compartirles mis experiencias en donde tanto tú como yo aprendemos juntos. Y recuerda, siempre habrá formas para cumplir tus sueños, así es que no se te olvide que si quieres lograr algo, haz caso.